50 años en la Iglesia de Roma. Capítulo 3. Ningunas palabras pueden expresar la consternación, ansiedad y vergüenza de un niño romanista cuando oye por primera vez a su sacerdote decir desde el púlpito en un tono severo y solemne: esta semana mandarán a sus hijos a confesarse. Asegúrense que comprendan que esta acción es la más importante de sus vidas. Decidirá su eterna felicidad o miseria. Padres y madres, si su hijo oculta sus pecados y comienza a mentir al sacerdote, quien ocupa el lugar de Dios mismo, este pecado es casi irreparable. El diablo tomará posesión de su corazón. Su vida será una serie de sacrilegios y su muerte y eternidad las de un malvado. Yo estaba en la iglesia de San Tomás cuando estas palabras cayeron sobre mí como una bomba. Frecuentemente había oído a mi madre decir que de la primera confesión dependía mi eterna felicidad o miseria. Por tanto, esa semana iba a decidir mi eterno destino. Pálido y asustado, salí de la iglesia y volví a la casa de mis parientes. Tomé mi lugar en la mesa, pero no podía comer. Fui a mi recámara para examinar mi conciencia y acordarme de todas mis acciones, palabras y pensamientos pecaminosos. Aunque apenas cumplía 10 años, esta tarea era abrumadora. Cuando comencé a contar todos mis pecados, se confundía mi memoria, mi cabeza se sentía mareada, mi corazón pulsaba rápidamente y mi frente sudaba profusamente. Sentí desesperación. Era imposible para mí acordarme de todo. Pasé la noche casi sin dormir. En un sueño espantoso, sentí que había sido echado al infierno por no haber confesado todos mis pecados al sacerdote. Desperté fatigado por los fantasmas de aquella noche terrible. Pasé preocupaciones similares los 3 días previos a mi primera confesión. Tenía constantemente delante de mí el rostro de aquel sacerdote severo que nunca me sonreía. Él estaba presente en mis pensamientos durante el día y en mis sueños durante la noche, como el ministro de un Dios airado, justamente irritado contra mí a causa de mis pecados. Perdón, en efecto, había sido prometido bajo la condición de una buena confesión, pero también mi lugar en el infierno me fue mostrado si mi confesión no fuera la más perfecta posible. Ahora, mi conciencia afligida me decía que habría una probabilidad de 99-1 que mi confesión sería mala. Fuera por olvidar algunos pecados o por falta de contrición de la cual había oído tanto, pero cuya naturaleza y efecto creaba un caos total en mi mente. Así, la cruel Iglesia de Roma quitó mi tierno corazón del bueno y misericordioso Jesús, cuyo amor y compasión me hacía derramar lágrimas de gozo al lado de mi madre. El Salvador, a quien esa iglesia me hizo adorar por medio del temor, no era el Salvador que llamó a los niños a acercarse a Él para bendecirlos y tomarlos en sus brazos. Sus manos impías pronto me colocarían a los pies de un hombre pálido y severo, digno representante de un Dios despiadado. Yo temblaba ante el estrado de una divinidad implacable, mientras el Evangelio solo pedía lágrimas de amor y gozo, derramadas a los pies del amigo de los pecadores. Por fin llegó el día de la confesión, o más bien de juicio y condenación.
Yo me presenté ante el sacerdote. El señor Beaubien era un sacerdote nuevo, quien no favorecía a nuestra escuela más que su predecesor. Incluso se había encargado de predicar un sermón en contra de la escuela hereje. Su falta de amor por nosotros fue plenamente recíproca. El señor Beaubien también ceseaba y tartamudeaba. Una de mis diversiones favoritas era imitarlo, la cual producía estallidos de risa en todos nosotros. Yo tenía que examinarme sobre cuántas veces me había burlado de él. Esta circunstancia no fue calculada para hacer mi confesión más agradable. Por fin me arrodillé al lado de mi confesor. Todo mi cuerpo temblaba. Repetí el rezo preparatorio a la confesión, sin saber lo que dije. Según las instrucciones dadas antes de la confesión, creíamos que el sacerdote era casi la personificación de Jesucristo. Por lo tanto, creí que mi pecado más grande era el haberme mofado del sacerdote. Habiendo aprendido que era mejor confesar los pecados más grandes primero, comencé así: Padre, me acuso de haberme burlado de un sacerdote. Apenas había dicho estas palabras cuando este supuesto representante del humilde Salvador preguntó bruscamente: ¿de cuál sacerdote te burlaste, muchacho? Yo hubiera preferido cortarme la lengua que decirle en la cara quién era. Así que guardé silencio un rato. Mi silencio le puso nervioso y casi enojado. Con un tono arrogante dijo: ¿de cuál sacerdote tomaste la libertad de burlarte de él? Vi que tenía que responder. Afortunadamente su arrogancia me hizo más fuerte y audaz. Y dije: Señor, usted es el sacerdote de quien me burlaba. Pero ¿cuántas veces te encargaste de burlarte de mí, muchacho? Intenté descubrirlo, contesté, pero nunca pude. Tienes que decirme cuántas veces, porque burlarse de su propio sacerdote es un gran pecado. Es imposible darle el número de veces, respondí. Bueno, hijo mío, ayudaré a tu memoria haciéndote preguntas. Dime la verdad. ¿Piensas que te hayas burlado de mí 10 veces? Muchas más veces, Señor. 50 veces, muchas más todavía. 100 veces, diría 500 veces o quizás más, contesté. Bueno, muchacho, ¿pasas todo el tiempo burlándote de mí? No todo, pero desgraciadamente lo hago muchas veces. Bien dices desgraciadamente, porque burlarse de un sacerdote quien ocupa el lugar de nuestro Señor Jesucristo es un gran pecado para ti. Pero dime, muchachito, ¿por qué te has burlado de mí así? En la examinación de mi conciencia no había previsto que sería obligatorio a dar la razón por haberme burlado del sacerdote y estaba asombrado por sus preguntas. No me atreví a contestar, mudo por la vergüenza que me abrumaba. Pero con su perseverancia hostigadora, el sacerdote insistía que le dijera por qué me había burlado de él, diciendo que sería condenado si no dijera toda la verdad. Así que le dije: me he burlado de usted por varias cosas. ¿Qué es lo primero que te hizo burlar de mí?, siguió el sacerdote. Me reía de usted porque ceseaba. Entre los alumnos de nuestra escuela, muchas veces imitamos su predicación para provocar la risa. ¿Has hecho esto frecuentemente?, preguntó. Casi todos los días, especialmente desde que predicó contra nosotros. ¿Por cuál otra razón te reíste de mí, muchachito? Por largo rato quedé en silencio. Cada vez que abría mi boca para hablar me faltaba valor. Él seguía incitándome. Por fin dije: hay rumores en el pueblo que usted enamora a las muchachas, que usted visita a las señoritas Richards.
todas las noches, y esto nos hace reír. Evidentemente, el pobre sacerdote fue abrumado por mi respuesta y dejó de preguntarme sobre ese tema. Cambiando la conversación, dijo: ¿cuáles son tus otros pecados? Empecé a confesarlos en el orden en que llegaban a mi memoria, pero el sentimiento de vergüenza que me dominaba al repetir todos mis pecados a este hombre era 1000 veces peor que el haber ofendido a Dios. No quedó ningún lugar para algún sentimiento religioso. Cuando había confesado todos los pecados que podía recordar, el sacerdote me empezó a hacer las preguntas más extrañas sobre asuntos de los cuales mi pluma tiene que guardar silencio. Dije: Padre, no entiendo lo que me pregunta. Yo te pregunto sobre el 6º mandamiento, 7º en la Biblia. Confiesa todo. Irás al infierno si por tu falta omites algo. Inmediatamente arrastró mi mente a regiones que, gracias a Dios, hasta ese momento me eran desconocidas. Le respondí: no entiendo o nunca he hecho esas cosas. Astutamente volvió a asuntos secundarios. Luego sutilmente regresó a su tema favorito: pecados de libertinaje. Sus preguntas eran tan inmundas que me ruboricé nauseabundo de repugnancia y vergüenza. Más de una vez, lamentablemente, había estado en compañía de malos muchachos, pero ninguno había ofendido a mi naturaleza moral tanto como este sacerdote. En vano le decía que no era culpable de tales cosas y que aún no entendía lo que me preguntaba, pero no me iba a dispensar. Como un buitre, ese cruel sacerdote parecía determinado a contaminar y arruinar mi corazón. Por fin me hizo una pregunta con una forma de expresión tan vulgar que un sentimiento de horror me hizo temblar. Fui tan lleno de indignación que le dije: Señor, yo soy muy malo. He visto, oído y hecho muchas cosas que lamento, pero nunca fui culpable de lo que usted me menciona. Mis oídos nunca han oído nada tan malvado como lo que usted ha dicho. Por favor, ya no me haga esas preguntas. No me enseñe más maldad de la que ya sé. El resto de mi confesión era corta. La firmeza de mi voz evidentemente asustó al sacerdote y le hizo sonrojar. De pronto se detuvo y comenzó a darme un buen consejo que me hubiera sido útil si las profundas heridas de sus preguntas no me hubieran dejado tan absorto en mis pensamientos. Me dio una corta penitencia y me despidió. Salí del confesionario irritado y confundido. Fui a un rincón retirado de la iglesia para hacer mi penitencia, es decir, repetir los rezos
que me había indicado. Permanecí un largo tiempo en la iglesia. Necesitaba calma después de una prueba tan terrible, pero en vano busqué reposo. Las preguntas vergonzosas que me había hecho, el mundo de iniquidad al que fui introducido, los fantasmas impuros por los cuales mi corazón de niño había sido contaminado, confundieron y afligieron tan extrañamente a mi mente que empecé a llorar amargamente. ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por qué esa desolación? ¿Lloré por mis pecados? ¡Ay! Mis pecados no suscitaron estas lágrimas. Yo pensaba en mi madre, quien también me cuidó. Ella tuvo tanto éxito en proteger mis pensamientos de esas formas de pecado, los pensamientos que en ese momento contaminaban mi corazón. Dije a mí mismo, si mi madre hubiera escuchado esas preguntas, si ella pudiera ver los malos pensamientos que me inundan en este momento, si supiera a cuál escuela me mandó cuando me aconsejó en su última carta ir a confesarme, como sus lágrimas se mezclarían con las mías. Parecía que mi madre no me amaría más al ver la contaminación con la cual ese sacerdote había profanado mi alma. Me sentí sumamente decepcionado al ser alejado de tan lejos del Salvador por ese confesionario que había prometido acercarme más a él. Salí de la iglesia solo cuando fui obligado a hacerlo, por el anochecer, y llegué a la casa de mi tío con el sentimiento de haber hecho una mala acción y el temor de ser descubierto. Este tío, como la mayoría de los ciudadanos principales de San Tomás, era católico romano en nombre. Sin embargo, no creía ni una sola palabra de sus doctrinas. Él se reía de los sacerdotes, sus misas, su purgatorio y especialmente de su confesión. Él no ocultaba que cuando era niño se escandalizó por las palabras y acciones de un sacerdote en el confesionario. Él me habló en bromas, aumentando mi pena y dolor. Ahora me dijo, serás un buen muchacho. Pero si has oído tantas cosas nuevas como yo la primera vez que fui a confesarme, eres un muchacho muy instruido. Y estalló de risa. Yo me sonrojé y guardé silencio. Mi tía, quien era una católica romana devota, me dijo, ¿no es cierto que tu corazón siente alivio desde que confesaste todos tus pecados? Yo le di una respuesta evasiva, pero no podía ocultar mi tristeza. Pensé que yo era el único niño a quien el sacerdote había hecho esas preguntas tan contaminantes. Pero grande fue mi sorpresa cuando supe que a mis compañeros no les había ido mejor. Pero en lugar de entristecerse, ellos se reían. ¿Te hizo tal y tal pregunta? Derramaban riéndose estrepitosamente. Yo rehusaba contestar y decía, ¿no se avergüenzan ustedes de hablar de esas cosas? ¡Ja, ja! ¡Cuán escrupuloso eres!, continuaban. Si no es un pecado para un sacerdote hablarnos de estas cosas, ¿cómo podrá ser un pecado para nosotros? Yo me quedé confundido, no sabiendo qué decir. Pronto percibí que aún las niñas habían sido contaminadas y escandalizadas por las preguntas del sacerdote. Pude entender que les hizo las mismas preguntas. Algunas estaban indignadas, mientras otras se reían de buena gana. Mi intención no es sugerir que este sacerdote era más culpable que los demás, o que no hizo más que cumplir los deberes de su ministerio. Tal fue mi opinión
en ese tiempo y detestaba a ese hombre con todo mi corazón, hasta que supe mejor. Este sacerdote solo había hecho su deber, solo estaba obedeciendo al Papa y sus teólogos. La desgracia del señor Bouvien, como todos los sacerdotes de Roma, era haberse atado por juramentos terribles a no pensar por él mismo ni usar la luz de su propia razón. Si hubiera quedado solo, el señor Bouvien naturalmente sería demasiado caballero para hacer tales preguntas, pero sin duda él había leído a Ligorio, Dens y De Bruyne, autores aprobados por el Papa, y fue obligado a tomar las tinieblas por luz y el vicio por la virtud. Capítulo 4. Poco después de la prueba de la confesión auricular, mi amiguito Luis Casault me abordó y me dijo: ¿sabes lo que ocurrió anoche? No, le contesté. ¿Qué pasó? Tú sabes que nuestro sacerdote pasa casi todas las tardes en la casa del señor Richards. Todo el mundo piensa que va ahí por sus 2 hijas. Bueno, para curarlo, mi tío, el doctor Taché, y otros 6 hombres se enmascararon y le azotaron sin misericordia cuando venía de regreso a las 11 de la noche. Ya lo sabe toda la aldea y todos se parten de risa. Mi primer sentimiento era de gozo, pues sus preguntas me habían herido tanto que no podía perdonarlo. No obstante, oculté mi gusto y repliqué: tú me estás contando un cuento malvado. No puedo creer una sola palabra. Bueno, dijo el joven Casault, ven a las 8, esta noche, a la casa de mi tío. A esa hora celebrarán una reunión secreta. Sin duda, hablarán de la píldora dada al sacerdote anoche. Vamos a escondernos como siempre y escucharemos todo. Te aseguro que será interesante. Yo iré, le contesté, pero no creo ni una palabra de esa historia. En la escuela, la mayoría de los alumnos se agruparon en práctica animada y risa convulsiva. Algo fuera de lo normal había ocurrido en la aldea. Me acerqué a varios de esos grupos y todos me recibieron con la pregunta: ¿sabías que le dieron una paliza al sacerdote anoche, al venir de la casa de las señoritas Richards? Yo dije: ese cuento fue inventado en broma. Si alguien hubiera golpeado al sacerdote, seguramente no se jactaría del hecho. Pero nosotros oímos sus gritos. Respondieron muchas voces. Seguramente se equivocan acerca de su voz, dije. Nosotros corrimos a ayudarle, dijeron algunos, y reconocimos la voz del sacerdote. Es el único en la aldea que cesea. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, dijeron otros. La campana de la escuela puso fin a esa plática. Al salir de clases, regresé a casa y encontré a mi tío y mi tía metidos en un debate caluroso. Mi tío quería ocultar el hecho de que él contaba entre aquellos que habían azotado al sacerdote, pero daba detalles tan precisos y se divertía tanto de la aventura que era fácil ver que él participó en el complot. Mi tía estaba indignada.
Ese debate amargo me enfadó tanto que me retiré a mi alcoba. Cambié muchas veces mi resolución de ir a la sesión secreta en la noche. Había rehusado ir a las 2 sesiones anteriores y una voz silenciosa me dijo que había hecho bien. Luego me atormentaba el deseo de saber exactamente lo que había ocurrido. 15 minutos antes de la reunión, mi amigo vino y dijo: «Apresúrate, ya están llegando los miembros de la asociación». Todos mis buenos propósitos se esfumaron y a los pocos minutos estaba escondido en un rincón de ese cuartito donde aprendí tantas cosas extrañas y escandalosas de las vidas de los sacerdotes de Canadá. El doctor Taché presidió. Era elocuente por naturaleza y hablaba con profunda convicción. Sus oraciones, cortas y agudas, penetraron en lo más recóndito del alma. En sustancia, dijo lo siguiente: «Caballeros, estoy feliz de ver aquí mayor número de asistentes de lo normal. Los eventos graves de anoche, sin duda, han hecho a muchos decidir asistir a los debates que algunos empezaron a abandonar, pero la importancia de los cuales parece aumentar de día en día. La cuestión discutida en nuestra última sesión, el sacerdote, es asunto de vida y muerte, no solo para nuestra Canadá joven y hermosa, sino moralmente para nuestras familias y cada uno de nosotros. Yo sé que hay una sola opinión entre nosotros tocante a los sacerdotes. Me alegro que esta opinión la sostengan todos los hombres educados de Canadá y Francia, más bien de todo el mundo. El reinado del sacerdote es la muerte de nuestras escuelas, es la degradación de nuestras esposas y la prostitución de nuestras hijas. Es el reinado de la tiranía y la pérdida de la libertad. Tenemos una sola escuela buena en todo nuestro condado y es un gran honor para nuestra aldea. Ahora, fíjense cuán enérgicamente todos los sacerdotes que vienen a trabajar aquí intentan cerrar esa escuela. Usan todos los medios posibles para destruir ese enfoque de luz que apoyamos con tanto sacrificio. Con el sacerdote de Roma, nuestros hijos no nos pertenecen. Él es su amo. Déjenme explicar. El sacerdote nos honra con la creencia de que los cuerpos, carne y huesos de nuestros hijos son nuestros y por tanto es nuestro deber vestirlos y alimentarlos. Pero las partes más nobles y más sagradas, el intelecto, el corazón y el alma, el sacerdote reclama como propiedad suya. Tiene la audacia de decirnos que solamente a él le corresponde iluminar esos intelectos, formar esos corazones y moldear esas almas como a él le convenga. Tiene la imprudencia de decirnos que somos demasiado tontos o perversos para saber nuestro deber al respecto, que no tenemos el derecho de escoger nuestro maestro de escuela y que no tenemos el derecho de dar a esas almas hambrientas de la verdad una sola migaja de ese alimento preparado con tanta sabiduría y éxito por hombres ilustres de todas las edades. Y que no tenemos el derecho de dar a esas almas hambrientas de la verdad una sola migaja de ese alimento preparado con tanta sabiduría y éxito por hombres ilustres de todas las edades. Por medio del confesionario, los sacerdotes envenenan las fuentes de vida en nuestros hijos. Los inician
en misterios de iniquidad que aterrorizarían a un esclavo de las galeras. Antes que cumpliera 15 años, yo había aprendido más sinvergüenzadas de la boca de mi confesor que los que he conocido en todos mis estudios y en mi vida como médico durante 20 años. Hace pocos días pregunté a mi sobrino Luis Casolt lo que había aprendido en su confesión. Él repitió cosas que me da vergüenza decir en presencia de ustedes y que ustedes, padres de familia, no podrían escuchar sin sonrojarse. Y no solamente ponen esas preguntas a nuestros niños, sino también a nuestras queridas niñas. No somos los hombres más degradados, si no rompemos el yugo de hierro que el sacerdote impone a nuestro querido país y por medio del cual nos mantiene a sus pies como viles esclavos, tanto a nosotros como a nuestras esposas e hijos. Necesito decirles que para la mayoría de las mujeres el confesionario es una cita de coquetería y amor. ¿No sienten como yo que por medio del confesionario el sacerdote es más el amo de los corazones de nuestras esposas que nosotros mismos? ¿No van invariablemente nuestras esposas a los pies del sacerdote para abrirle los secretos más sagrados e íntimos de nuestras vidas como esposos y padres? El esposo ya no es el guía de su esposa en las sendas oscuras y difíciles de la vida. Es el sacerdote. Ya no somos sus amigos y consejeros naturales. Ya no nos confían sus ansiedades y cuidados. Ya no esperan recibir de nosotros los remedios para las miserias de esta vida. Hacia el sacerdote vuelven sus pensamientos y deseos. Él tiene su entera y exclusiva confianza. En una palabra, el sacerdote es el verdadero esposo de nuestras mujeres. Él es quien posee su respeto y sus corazones a tal grado que ninguno de nosotros atrevemos a aspirar. Si fuera el sacerdote un ángel, si no fuera carne y sangre como nosotros, entonces estuviéramos indiferentes a lo que pudiera ocurrir entre él y nuestras esposas, a quienes tiene a sus pies, en sus manos y aún en su corazón. Pero, ¿qué me dice mi experiencia? No solo como médico, sino también como ciudadano de San Tomás. ¿Qué les dice la suya? Nuestra experiencia nos dice que el sacerdote, en lugar de ser más fuerte, es más débil que nosotros, generalmente en lo que respecta a las mujeres. Sus votos fingidos de castidad perfecta, lejos de hacerle menos vulnerable a las flechas de Cupido, le hacen más fácilmente la víctima. De hecho, los últimos 4 sacerdotes que vinieron a San Tomás no han seducido 3 de ellos a muchas de las esposas e hijas de nuestras familias más respetadas. ¿No está llena de indignación toda la parroquia por las largas visitas de noche, por nuestro sacerdote actual, a 2 muchachas cuyos morales disolutos no son secreto para nadie? En la sesión anterior, muchos pensaron que sería bien hablar al obispo acerca del escándalo causado por esas visitas de noche, pero la mayoría opinó que el obispo no prestaría atención a nuestra queja o mandaría a otro que no sería mejor. Esa mayoría decidió unánime administrarle la justicia con nuestras propias manos. El sacerdote es nuestro siervo. Le pagamos un gran diezmo, por tanto, tenemos derecho sobre él. Él ha abusado de nosotros por negligencia pública de las leyes más básicas de la moralidad. Sus visitas nocturnas
dan a nuestra juventud un ejemplo de perversidad, los efectos del cual nadie puede calcular. Se decidió unánimemente darle una paliza, sin necesidad de decir por quiénes fue hecho. Pueden estar seguros que la flagelación del señor Bobian anoche nunca será olvidada por él. Que el cielo conceda que esta corrección fraternal enseñe a todos los sacerdotes de Canadá que su reinado de oro ya se acabó, que los ojos de la gente están abiertos y que su dominio está llegando a su fin. Todos escucharon este discurso con silencio profundo y el doctor Taché vio por el aplauso que sus palabras habían sido el sentir de todos. Luego siguió un caballero llamado Dubord, quien substancialmente dijo lo siguiente: Señor presidente, yo no estaba entre aquellos que dieron al sacerdote esta expresión de sentimiento público con la lengua enérgica del látigo. No obstante, quisiera haberlo hecho. Gustosamente hubiera cooperado en darle esa lección a los sacerdotes de Canadá. Permítame decir la razón. Mi hija, quien tiene 12 años, fue a confesarse con las otras niñas hace varias semanas. Lo hizo en contra de mi voluntad. Yo sé, por experiencia propia, que de todas las acciones en la vida de una persona, el confesarse es la más degradante. ¿Por qué las naciones católico-romanas son inferiores a las protestantes? Entre más la gente de esas naciones van a confesarse, más rápido se echan abajo en inteligencia y moralidad. Tengo un ejemplo de esto en mi propia casa. Como dije, yo estaba en contra de que fuera a confesarse mi hija, pero su pobre madre, quien estaba bajo el control del sacerdote, fervientemente quería que fuera. Para no tener una escena desagradable en mi casa, cedí a las lágrimas de mi esposa. Al día siguiente, ellas pensaron que yo estaba ausente, pero estaba en mi oficina, con la puerta suficientemente abierta para oír lo que se decía. Mi esposa y mi hija tuvieron la siguiente conversación. ¿Qué es lo que te hace tan pensativa y triste, mi querida Lucy, desde que fuiste a confesarte? Deberías sentirte más feliz, ya que has confesado tus pecados. Lucy no le contestó. Después de 2 o 3 minutos de silencio, su madre le dijo: ¿Por qué lloras, mi querida hija? ¿Te sientes mal? Todavía no respondía la niña. Por supuesto, me puse muy atento. Ya me imaginé la prueba horrible que habría ocurrido. Mi corazón latía de inquietud y cólera. Después de una pausa, mi esposa le habló con suficiente firmeza para forzarla a contestar. Con voz temblorosa y medio suprimida por sollozos, mi querida hija respondió: «Ay, mamá, si supieras lo que me preguntó el sacerdote y lo que él me dijo en el confesionario, estarías tan triste como yo». «¿Pero qué te dijo? Él es un hombre santo. Ciertamente no lo entendiste si piensas que te dijo algo malo para herirte». «Querida madre», dijo echándose los brazos de su madre, «no me pidas que te confiese lo que me dijo el sacerdote. Él me dijo cosas tan vergonzosas que no puedo repetirlas. Pero lo que más me duele es la imposibilidad de desterrar de mis pensamientos las cosas odiosas que él me enseñó. Sus palabras inmundas son como las sanguijuelas puestas en el pecho de mi amiga Luisa. No podían quitarlas sin romper la carne. ¿Qué ha de ser su opinión de mí para haberme hecho tales preguntas?
Mi hija ya no dijo nada más, pero empezó a llorar. Después de un corto silencio, mi esposa respondió: voy a ir al sacerdote y le diré que tenga más cuidado como habla en el confesionario. Yo misma me he fijado que se pasa de la raya con sus preguntas. No obstante, pensé que sería más prudente con los niños. Te pido, sin embargo, que nunca hables de esto con nadie, especialmente con tu padre, porque él tiene tan poca religión, y esto lo dejaría sin nada. Yo no podía contenerme más. Entré bruscamente en la sala. Mi hija corrió, llorando a mis brazos. Mi esposa gritó de terror y casi se desmayó. Dije a mi hija: si tú me amas, pon tu mano sobre mi corazón y prométeme que nunca volverás a confesarte. Teme a Dios, hija mía. Anda en su presencia, porque Él te ve en cualquier lugar, día y noche, está dispuesto a perdonarnos. Nunca vuelvas a ponerte a los pies de un sacerdote para ser contaminada y degradada por él. Esto mi hija me prometió. Cuando mi esposa se recuperó de la sorpresa, le dije: señora, por largo tiempo el sacerdote ha sido todo para ti, y tu esposo nada. Hay un poder oculto y terrible que gobierna tus pensamientos, afectos y hechos, y es el poder del sacerdote. Esto lo has negado muchas veces, pero la providencia ha decidido hoy que este poder sea para siempre quebrantado para ti y para mí. Yo quiero ser el gobernante en mi propia casa, y desde este momento el poder del sacerdote sobre ti tiene que cesar, a menos que prefieras salir de mi casa para siempre. El sacerdote ha reinado aquí demasiado tiempo, pero ahora que sé que ha manchado y contaminado el alma de mi hija, su imperio tiene que caer. Si tú vuelves a llevar tu corazón y tus secretos a los pies del sacerdote, ten la bondad de nunca volver a la misma casa conmigo. 3 discursos más siguieron, todos cargados de detalles y hechos que prueban que el confesionario era la causa principal de la desmoralización deplorable de San Tomás.